Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, lleno de amor y de misericordia, te agradecemos por tu gran gracia que nos ha salvado a través de tu sangre. Gracias por tener misericordia de nosotros, aun cuando estábamos lejos de ti, caminando en pecado. Aun cuando no te conocíamos, el Señor Jesús murió en la cruz como la ofrenda de sacrificio en nuestro lugar, y con su preciosa sangre derramada lavó nuestros pecados para siempre y nos libró del juicio y la maldición, y nos salvó sin ningún mérito nuestro. Nos hizo hijos de Dios y nos ha dado la bendita esperanza de entrar en el reino eterno de Dios. Por toda esta gracia te damos las gracias, alabanza y gloria a nuestro Padre Dios. Agradecemos porque en este momento también nosotros, los redimidos por la preciosa sangre del Señor, estamos reunidos ante ti para alabar tu gran gracia y amor, para aprender tu palabra y tener comunión en la santa multitud donde tú estás. Creemos que incluso en este momento el Señor está entre nosotros. Por favor, cuida a cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano misericordiosa, para que seamos perfeccionados aún más por el amor, la gracia, la palabra y el poder del Espíritu Santo del Señor, para que todo esto nos lleve a vivir el resto de nuestras vidas sin vergüenza como hijos de Dios. Este mundo cada vez más se llena de problemas y de más pecado, tanto que no podemos vencer este mundo con nuestras propias fuerzas. Señor, sosténnos más, por eso con tu palabra, tu sabiduría y el poder del Espíritu, y guíanos para que vivamos según tu voluntad y para tu gloria en tu palabra. Confiamos y agradecemos que el Señor cuide de todas nuestras iglesias en todo el mundo y de todos los hermanos que están guardando su fe y predicando el Evangelio en medio de las dificultades. Por favor, guíalos con tu gracia apropiada, Señor. Ayúdanos a testificar tu Evangelio más valientemente para llevar a muchas almas pobres que aún no son salvas ante ti, para que ellos puedan recibir la salvación. Ayúdanos para hacer esta gran obra, Señor. Dios, esta nación y este pueblo se encuentran en gran confusión y enfrentan muchas dificultades. Oramos para que tú nos protejas y nos ayudes para que podamos vivir nuestra vida cristiana en un estado más estable y hacer las misiones mundiales. Protégenos y guíanos con tu mano de gracia y poder. Concédenos también la gracia para que ninguno de nosotros tropiece. Señor, ayúdanos para que ahora podamos entender bien la palabra que deseas darnos y enséñanos el camino a seguir en cada momento oportuno, para que no nos falte nada para servirte verdaderamente y para poder hacer la voluntad y la gloria del Señor en el resto de nuestras vidas. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos la Biblia en Hebreos 11. Leamos Hebreos 11. Versículos 4 y 5. Leamos juntos. Hebreos 11, versículos 4 y 5. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas.
y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hasta aquí. El día de hoy, a través de esta palabra, vamos a aprender juntos el tema La fe de Abel y Enoc. Cuando el antepasado de la humanidad, cuando Adán fue tentado por Satanás en el huerto del Edén y desobedeció la palabra de Dios, él fue expulsado del huerto de Edén y vivió sudando su rostro y sufrió en la tierra maldita. Y a Eva, a la mujer que fue tentada primero por Satanás y que causó que Adán cayera en pecado con ella, Dios le dio dolor en la concepción y en el parto. Y Adán tuvo 2 primeros hijos, llamados Caín y Abel. Así en Génesis 4 aparece el contenido de los primeros descendientes de Adán que engendró alejado de Dios. Estos 2 hijos ofrecieron sacrificios a Dios. Por un lado, Caín trajo los frutos de la tierra como ofrenda a Jehová. Y Abel trajo los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Este es un contenido realmente importante. Así que primero, veamos qué tipo de fe tenía Abel, que Dios recibió su sacrificio. Y a través de recibir su sacrificio, Abel obtuvo testimonio de ser justo. Este es el primer pecador que recibió el perdón de sus pecados y fue declarado justo. Ser declarado justo es ser salvo. Cuando somos salvos, nos damos cuenta que somos pecadores ante Dios y anhelamos fervientemente recibir la salvación. No ofrecimos sacrificios, sino que Dios nos mostró gracia, como hemos recitado hoy, Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito como un cordero y cargó en él nuestros pecados. Jesús recibió la maldición y el juicio que debíamos recibir y así lavó nuestros pecados para siempre. Cuando entendemos esto y creemos, recibimos el perdón de pecados y al mismo tiempo obtenemos testimonio de ser justos. Así que Abel se ha convertido en el representante de todas las personas que serán salvas por la gracia de Dios más adelante. Sin embargo, por el contrario, su hermano mayor Caín también ofreció un sacrificio. Pero su ofrenda estaba equivocada. Debido al pecado, la tierra fue maldecida. Y Dios dijo que el hombre tendría que sudar su rostro y trabajar para que la tierra le diera alimento. Pero Caín ofreció a Dios como sacrificio estos productos agrícolas obtenidos con el trabajo de las personas en esta tierra maldita para sobrevivir. Quizá Caín
pensó que Dios aceptaría su sacrificio de esa manera. Su sinceridad, esfuerzo, celo y trabajo. Probablemente hizo todo lo que pudo. Pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Por otro lado, la ofrenda de Abel no implicó trabajo, celo ni esfuerzo. Es solo un cordero recién nacido de una oveja madre hace unos días. Un cordero, él ofreció un pequeño cordero a Dios como sacrificio. Y el hecho de que Dios aceptara el sacrificio de Abel, nosotros, los salvos, conocemos bien este contenido. Igualmente hay personas que creen en Jesús y desean ir al reino de Dios, pero hay quienes creen y son salvos y van al cielo, mientras que hay quienes creen pero no son salvos y finalmente, como Caín, son rechazados ante Dios. Pero lo sorprendente es que se dijo que los salvos son muy pocos. En Mateo 7:13 dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Sí, mucha gente va por el camino ancho. Dice que es el camino de la perdición. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo pensaba que esa palabra distinguía entre los que creen y los que no creen. Los que creen deberían vivir más piadosamente que los que no. No hay que pecar y ser diligentes para Dios, ¿no es así? Así que pensé que eso era ir por la puerta estrecha antes. Pero en realidad la puerta ancha y la puerta estrecha no distinguen entre los creyentes y no creyentes. O en otras palabras, entre los que asisten a la iglesia y los que no. Eso no es correcto. La puerta estrecha y ancha hablan de dos tipos de personas entre los creyentes. Así, en Mateo 7:21 dice: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos». Los que dicen Señor, Señor son creyentes. Sí, dicen Señor, Señor. Y no solo oran, sino que también sirven diligentemente, ofrendan y dan todo su trabajo con sinceridad. Sería bueno si esas personas fueran al cielo también. Pero mucha gente piensa que asistir a la iglesia es creer. Si preguntas, ¿crees en Jesús?, responden sí, sí voy. Cuando preguntas ¿a dónde vas?, dicen voy a la iglesia. No estoy preguntando si vas o no a la iglesia, sino si realmente crees o no. ¿Has sido salvo? Sí, ir a la iglesia no es creer. Soy diligente, ¿eso no es creer? Así, hay demasiadas personas con una fe equivocada que no conocen la voluntad de Dios. Por eso en Lucas 13:24 Jesús dijo: «Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán». Los que procuran entrar son los que creen para ir al cielo. Pero los que procuran entrar, que desean ir al cielo pero no pueden, los que no pueden entrar son mucho más que los que sí entran.
Esto es realmente sorprendente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez pregunté a una diaconisa que asistía diligentemente a otra iglesia. Le pregunté, ¿usted ha recibido la salvación? Y ella dijo, sí. Creo que iré al cielo. Pero la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿ha hecho usted la voluntad de Dios? Ella respondió, sí, debo hacerla. Intento hacerlo diligentemente. Está bien. Entonces, ¿cuánto hay que hacer para entrar? Le pregunté. Ella dijo, pues hay que hacer todo lo posible, ¿no? Es un gran malentendido. La voluntad de Dios no es esa. San Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y Mateo 18:14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dijo que no es la voluntad de Dios que ningún pecador, ni siquiera el más pequeño, se pierda ante Dios. Por eso Dios ya ha dado la gracia para que todas puedan ser salvos, ¿cierto? Ya sea que hayas hecho buenas obras o hayas pecado, serás juzgado de la misma manera. Jesús cargó con el pecado de todo el mundo y murió en la cruz. Y en 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación significa que nos hicimos enemigos de Dios por el pecado. Romanos 8:7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, por el pecado fuimos enemigos de Dios. Pero por la muerte de Jesús en la cruz, nosotros que éramos sus enemigos fuimos reconciliados con Dios. Por eso en Colosenses 1:20 dice que hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Los que se hicieron enemigos fueron reconciliados con Dios por la muerte de Jesús en la cruz, por el poder de su sangre y por el perdón de los pecados. Ahora, cualquiera que reciba esta gracia de Dios, la gracia significa que Jesús recibió la maldición y el juicio que debíamos recibir. Él murió en la cruz y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados para siempre. El amor de Dios es más grande que nuestro pecado. El poder de la sangre del Señor es tal que no hay nadie que no pueda ser perdonado. No importa cuán grande sea el pecado de una persona. Así, en 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solo por los pecados de los creyentes, sino que perdonó los pecados de todos los pecadores incrédulos en todo el mundo. Si comprendes y crees en esta gracia, cualquiera puede ser salvo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dar al Hijo unigénito significa que dio a su Hijo sin pecado como un sacrificio expiatorio, como un cordero. Esto para que todo aquel que en él cree, se refiere a creer en esa gracia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos salvos enteramente por la gracia de Dios. No hay nada que añadir a la gracia de Dios, ni siquiera mi celo. Solo por la gracia del Señor somos salvos. En Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió. Oír la palabra y creer en el amor y la gracia de Dios que me envió. Esa persona tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tan pronto como entendemos esta gracia, no solo recibimos el perdón de los pecados, sino, dice, mas ha pasado de muerte a vida.
Hay tantas palabras en la Biblia sobre la gracia de Dios, pero es extraño que aún hoy muchas personas digan que creen, pero piensan que ir a la iglesia es creer, que ser diligente es creer bien, y que si son diligentes podrán ir al cielo, y creen que si hacen buenas obras y son diligentes podrán entrar en el cielo, y si no irán al infierno. Caín ofreció a Dios los mejores productos agrícolas que había cultivado con todo su esfuerzo, sudor y sinceridad. Y probablemente oró diciendo: Dios, he trabajado mucho, me he esforzado y he dado mucho abono para preparar esta ofrenda para ti. Probablemente ofreció lo mejor a Dios, ¿no es así? Dios, en esta ofrenda están toda mi sinceridad, mi celo y todo lo mío. Por favor, acéptala y tengamos una buena relación, Dios. Probablemente habrá orado así. Pero Dios no escuchó. ¿Por qué? Porque no importa cuán diligente y sincera sea una persona, pues fundamentalmente como se ha convertido en enemigo de Dios por el pecado, Dios no puede aceptar el sacrificio ni la ofrenda de esa persona. Esos productos agrícolas se obtuvieron mediante el trabajo para sobrevivir en la tierra maldita por el pecado del hombre. Dios no acepta lo que ha sido maldecido. Caín no sabía eso. Entonces, ¿cómo lo supo Abel? Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Y obtuvo testimonios de ser justo ante Dios. Pero, ¿cómo ofreció Abel un sacrificio más excelente que Caín? La respuesta es por la fe. ¿En qué creyó? Caín tenía celo, esfuerzo, sinceridad y trabajo duro, pero no tenía fe. La fe no es ser diligente en algo, sino lo importante es en quién creo, en qué creo. Eso es lo importante. Colosenses 1:6 dice: el Evangelio ha llegado hasta vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Uno cree cuando comprende la gracia de Dios. El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Creer no se refiere a mis méritos o buenas obras, sino es creer en lo que Dios ha hecho. También está en nuestro himnario, ¿no? No puedo dejar de pecar por llorar mucho y derramar lágrimas. Y por más que me esfuerce o que mis palabras, intenciones y acciones sean limpias y buenas, no puedo nacer de nuevo. No funciona por esforzarse, ni por llorar. No funciona de ninguna manera, pero funciona creyendo. ¿Creyendo en qué? Creer solo en el Salvador Jesús. Creer en Jesús significa creer en lo que Jesús hizo. Y si voy al Señor, obtengo la vida eterna. La fe no es algo que yo tengo que hacer, sino lo que Dios hace para salvarme. Muchas personas malinterpretan esto, piensan que su buena obra es fe. La fe no es eso, es creer en lo que Dios ha hecho por mí. Por eso Caín pensó que Dios aceptaría su celo, su sinceridad y su esfuerzo. En Romanos 10:2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Los judíos de entonces sí tenían celo por Dios. Guardaban el día de reposo, daban diezmos y ayunaban para Dios 2 veces por semana. Daban limosnas. ¡Cuán bien lo hacían! Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice. ¿Qué no sabían ellos?
El versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios es lo que Dios ha hecho. No conociendo la justicia de Dios para salvarnos, procurar establecer su propia justicia, su propio esfuerzo y pensar que así pueden ir ante Dios con su propia justicia siendo diligentes, al final Dios va a decir, no se han sujetado a la justicia de Dios. Al procurar establecer su propia justicia diligentemente, no se sujetaron a la justicia de Dios. Las personas que son diligentes de esa manera, sus almas serán rechazadas ante Dios. Eso realmente es un gran problema. Cuando nos damos cuenta, es un hecho muy claro, simple y obvio, pero para aquellos que no lo han comprendido es incomprensible. Algunos creen que ser fervoroso es tener fe verdadera. Ser diligente, orar, intentar vivir correctamente, servir mucho, pero por más que sean diligentes, no tenían conocimiento de la justicia de Dios. Por eso, aunque creen, no conocen la justicia de Dios y confían en su propio fervor, sinceridad y esfuerzo, pensando que Dios aceptará sus obras. Aunque dicen que creen, su fe está equivocada. No están confiando en la gracia de Dios, sino están acercándose con sus propios esfuerzos, sinceridad y voluntad. Por eso Caín representa el ejemplo típico de una persona religiosa que, aunque es fervorosa hacia Dios, no llega a recibir la salvación. Miremos Romanos 3:20 por un momento. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Leamos juntos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley, por cumplir diligentemente la ley, ninguna persona puede ser justificada ante Dios. Entonces, ¿por qué nos dio Dios la ley? No para que la cumpliéramos diligentemente y nos acercáramos a Él con eso, sino para que reconociéramos nuestro pecado. Cuando vamos al hospital, por ejemplo, ¿nos dan medicamentos primero o nos operan primero? No, primero nos examinan, ¿verdad? El diagnóstico es más importante. Si sale el diagnóstico preciso, entonces se puede tomar medicamentos o realizar una cirugía. Eso no lo hacemos nosotros, sino el médico. Así que la ley no fue dada para ser guardada y ser justificados ante Dios, sino para darnos el conocimiento de nuestros pecados. Es como ir al hospital y que el médico nos examine con el estetoscopio en el pecho y abdomen, pero uno le dice, doctor, póngalo aquí también, póngalo todo el día. Parece que está pensando que eso cura la enfermedad, pero es solo un diagnóstico, no es para curar. Así la ley es para que reconozcamos nuestros pecados. Muchas personas malentienden este punto. Por eso Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, quiere decir que nadie es limpio ante Dios, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas las personas alejadas de Dios han caído y ninguna es limpia.
Somos como sociedad, como personas impuras. Además, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No solo somos impuros por naturaleza, sino que nuestras obras de justicia son como vestidos sucios. Génesis 3 nos cuenta que después de que Adán pecó, descubrió su desnudez vergonzosa e hizo delantales tejiendo hojas de higuera. Es decir, apenas que el ser humano pecó, descubrió su vergüenza desnuda ante Dios, y para cubrirla tejió hojas de higuera y se hizo un delantal. La primera ropa que la humanidad confeccionó fue algo parecido a una minifalda. Pero con la luz del sol durante el día esas hojas se secaron y al moverse, sentarse y levantarse se rompieron. Por la tarde probablemente solo quedaban unos tallos nada más. Cuando Dios lo llamó, Abraham respondió: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aunque se había vestido, esa ropa no era suficiente. Por eso temerosos, con temor, Adán y Eva se escondieron delante de Dios. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La ropa que Dios hizo era de pieles. Las túnicas de pieles no eran de cuero sintético como diríamos hoy, sino que eran pieles de animales sacrificados que derramaron su sangre. Probablemente Dios mató una oveja o una cabra, derramó su sangre, quitó su piel y Él mismo lo diseñó y confeccionó. Él hizo la ropa para cada uno. ¿Por qué en el momento de expulsarlos del huerto del Edén, Dios les hizo vestidos de pieles para cada uno? Aunque ahora los expulsaba, Dios les estaba prometiendo que en el futuro, después de que la humanidad se arrepintiera completamente de su pecado contra Dios, Él enviaría a su Hijo unigénito por nuestros pecados, para perdonarnos y para limpiarnos con su sangre. Vamos a buscar Isaías 61. Isaías 61, versículo 10. Isaías 61:10. Si lo tienen, leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Me regocijo grandemente en Jehová y mi alma se alegra en mi Dios. ¿Por qué me alegro? No porque yo haya hecho algo diligentemente para Dios, sino porque Él me vistió con vestiduras de salvación. Para vestir con ropas de salvación, Hebreos dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Si una vida sin pecado muere y derrama su sangre, el pecado es perdonado. Por eso Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y sin perdón de pecados no hay salvación tampoco. Por eso Jesús murió en nuestro lugar, y la sangre que Él derramó cubrió nuestros pecados. Esa es la vestidura de salvación. Cuando creemos en esa gracia, somos justificados. Con el manto de justicia y la vestidura de salvación, Él cubrió nuestra vergonzosa desnudez ante Dios, y por eso nos regozamos grandemente en Él. Es un hecho absolutamente claro. Pero Caín, por más que tenía sinceridad, esfuerzo y diligencia, no tenía la sangre.
Confiaba plenamente en su propia voluntad y mérito, creyendo que Dios lo aceptaría. Él malinterpretó a Dios. No había sangre en su ofrenda. Por otro lado, Abel no tenía sinceridad, ni esfuerzo, ni diligencia, pero sí tenía la sangre. Entonces, ¿cómo lo supo él? Probablemente lo escuchó de sus padres. ¿Qué es esto que han traído?, habría preguntado. Entonces Adán y Eva le habrían explicado todo. Antes, tus padres desobedecimos la palabra de Dios y avergonzados nos escondimos en el huerto. Hicimos delantales de hojas de higuera, pero no podían cubrir la vergüenza de nuestro pecado ante Dios, así que nos escondimos avergonzados. Pero Dios mató animales, derramó su sangre y cubrió nuestro pecado. Vimos morir al primer ser vivo, el animal derramó su sangre, Dios quitó su piel y así cubrió nuestra vergüenza. Probablemente valoraban esa túnica de pieles, el último regalo de Dios, y lo habrían contado a sus hijos. Tanto Caín como Abel lo escucharon. Pero Caín simplemente pensó que tal cosa había sucedido nomás, pero Abel comprendió algo crucial, que solo cuando hay derramamiento de sangre, cuando una vida muere en lugar de otra, puede haber perdón de pecados. Por eso Abel sacrificó un cordero, derramó su sangre y lo ofreció como sacrificio a Dios. Dios, por el pecado de mis padres y el mío, no puedo acercarme a ti, pero cuando mis padres estaban desnudos y avergonzados, tú mataste un cordero, hiciste derramar su sangre, hiciste túnicas de pieles para vestirlos. Aquí también mira Dios, ha muerto un cordero inocente. Al ver esta sangre, perdona también mi pecado. Dios debió haberse sorprendido, ¿no? Oh, ¿cómo lo descubrió Abel, este secreto? Sí, claro, entonces lo voy a aceptar. Él había planeado que en el futuro su hijo unigénito moriría por los pecadores y perdonaría los pecados con su sangre. Pero Abel ya lo había entendido. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abel escuchó sobre la gracia de Dios para con sus padres y comprendió lo que significaba ser justificado por la fe. Pero Caín se acercó confiando en su propio esfuerzo, sinceridad y diligencia, mientras que Abel se acercó confiando en la gracia y el perdón y la misericordia de Dios. En Lucas 18, no tengo tiempo para explicar todo, así que lo diré brevemente. Pero en ese capítulo había un fariseo y un publicano. El fariseo fue al templo y la postura de su oración era con las manos levantadas, mirando al cielo. Y él dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Lo que decía era cierto. Era mucho más justo que otras personas, pero por el contrario, el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Pero Jesús dijo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque el fariseo era mucho más justo. El fariseo confió en su propia justicia y mérito, mientras que el publicano confió en la gracia misericordiosa de Dios. Hay muchas palabras así en la Biblia. En San Juan 1:29 dice que Juan el Bautista, quien nació 6 meses antes que Jesús para dar testimonio de él, proclamó diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios cargó sobre él el pecado de todo el mundo. E Isaías 53:6 dice: Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los pecados del mundo, mi pecado, tu pecado, nuestros pecados fueron cargados por Jesús.
Él recibió el juicio en nuestro lugar, derramó su sangre y perdonó eternamente nuestros pecados. No hay otra gracia por la que podamos ser salvos. Sin embargo, muchas personas piensan que deben confiar en los méritos de Jesús y añadir también sus propios méritos, pero eso está totalmente equivocado. Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido salvados solo por la preciosa sangre de Cristo. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Cantaré por la eternidad solo de Jesús la sangre, ¿verdad? Romanos capítulo 3. Busquemos juntos. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Versículo 24, leamos juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención significa pagar el precio del pecado en nuestro lugar. Perdonar el pecado muriendo en nuestro lugar. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, por la gracia de Dios hemos sido justificados gratuitamente. Justificados gratuitamente. Por eso Abel, confiando en la gracia de Dios y en la sangre del Cordero, fue justificado ante Dios. Mientras que Caín, confiando en sus propios méritos, diligencia y buenas obras, no fue justificado ante Dios. Esta es realmente una cuestión importante para todos nosotros. Esta simple verdad determina si obtendremos la vida eterna o si, aún creyendo superficialmente, iremos al infierno. Muchas personas creen, sí, pero no tienen un momento de salvación. Los pastores no hablan suficientemente sobre la necesidad de nacer de nuevo, sobre la necesidad de entender la gracia de Dios y experimentar la salvación verdadera. Piensan que por asistir fielmente a la iglesia ya creen y ya son salvos. Pero yo recibí la salvación en 1962. Si alguien decía que había sido salvo, yo le consideraba soberbio antes. Y si alguien decía que había nacido de nuevo, yo me sorprendía más. O sea, ¿cómo él puede saber? Solo Dios sabe. Pero cuando el pastor Billy Graham realizó un seminario de la Biblia en la plaza de Yoido, se reunieron 1 millón de personas y él era realmente un hombre renacido. Y su mensaje era: los cristianos deben nacer de nuevo. Diáconos, ancianos, todos deben nacer de nuevo. Lo enfatizaba tan fuertemente. Decía que debían ser salvos. Pero desde entonces todos dicen que ya están salvos. ¿Desde cuándo? Preguntas y ellos responden: desde que comenzaron a creer, desde que empezaron a ir a la iglesia. No son precisos y pasan por encima del tema vagamente. Todos dicen que ya son salvos, pero es completamente falso. Es una trampa del diablo pasar por alto la cuestión más importante de la salvación. El diablo impide que crean en este secreto tan importante. La salvación que hemos recibido es por la sangre de Jesucristo, por la cual recibimos el perdón de pecados, somos justificados y obtenemos la vida eterna. Recibir perdón de pecados, ser salvo, nacer de nuevo, obtener vida eterna son expresiones equivalentes. Es como decir se casó o se desposó, significan lo mismo.
pero hay quienes las consideran cosas separadas, diferentes. La salvación que hemos recibido tiene garantía absoluta. Jesús está orando por nosotros ahora mismo. Él vive como garantía ante Dios, mostrando su sangre por la cual nuestros pecados han sido perdonados. La salvación que hemos recibido, hermanos, es segura, eterna. Tiene la garantía absoluta. Nuestra salvación tiene una garantía absoluta. Y esa es la fe de Abel. Y ahora Hebreos 11:5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dios lo llevó antes de que se muriera. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué testimonio tuvo? Lo leímos hace poco. ¿Ya se olvidaron? Antes de ser traspuesto, ¿qué testimonio recibió? ¿Nadie sabe? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Abel representa a alguien justificado por la fe y Enoc representa a alguien que vivió por fe confiando en Dios y fue llevado por Dios. Pero antes de ser llevado, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros, que hemos sido justificados por la fe como Abel, sin ningún mérito nuestro, ahora vamos ante Dios. Pero antes de ir delante de Dios, también debemos recibir un testimonio, ¿verdad? ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio tenemos que recibir? ¿Cómo? ¿No van a decir nada? El testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, versículos 5 y 6 dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Parece que realmente vivimos en una época en la que como Enoc podríamos no morir y encontrarnos con el Señor vivos. El día de regreso del Señor está muy cerca. Es una bendición recibir la salvación, vivir la vida cristiana y morir para ir al cielo, pero también lo es no morir y encontrarse con el Señor vivo. Las personas que fueron arrebatadas sin ver la muerte fueron dos, Enoc y Elías. En Génesis 5 podemos leer que tal persona nació, vivió su vida de fe, murió a cierta edad, vivió tantos años y murió. Pero Enoc no vio muerte, sino que fue traspuesto. Realmente es un evento impactante. De verdad, el hecho de que una persona puede ir ante Dios, ya sea después de morir o estando viva, después de la muerte es difícil para los incrédulos saber si alguien fue al cielo o al infierno, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, en el tiempo de Enoc, antes del diluvio, las personas vivían mucho tiempo. Génesis 5:22 dice que caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. No caminó con Dios aislándose en las montañas para ayunar y orar, sino que caminó con Dios mientras vivía su vida familiar, teniendo hijos y viviendo con los demás. Y versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es la primera vez que se muestra que una persona puede ir al reino de Dios. De verdad, ¿no es un evento impactante que una persona haya ido ante Dios incluso estando viva? En Génesis 1:27, después de que Dios creó todo, ¿cuál fue el propósito de crear al hombre a su imagen? Lo que fue creado a la imagen de Dios es el alma. Pero si las personas creadas a la imagen de Dios
Simplemente sufren en este mundo, viven pecando y mueren. ¿En qué se diferencian entonces de los animales? Salmos 49:20 dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Si no hay alma, somos como las bestias, el hombre. Pero los hombres no son bestias, sino que son seres preciosos creados a la imagen de Dios. ¿Y por qué fueron creados así? Para ser el compañero del amor de Dios, para recibir la vida de Dios, para ser salvado y para ser hijos de Dios y para vivir en el reino de Dios y vivir eternamente con Él. Es el propósito de haber sido creado a su imagen. Entonces, ¿por qué nos dio la salvación? Mateo capítulo 1. María quedó embarazada. Fue por el Espíritu Santo, pero su comprometido José se sorprendió. ¿Qué pasó? ¿Será que la buena María fue violada? Los soldados romanos hacían cosas así. Mientras pensaba en romper el compromiso, se le apareció un ángel y le dijo, José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado del nombre Jesús en inglés es Jesus is Savior, es la salvación. El nombre de Jesús es la salvación. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. El propósito de la salvación es que Dios esté con nosotros. Por eso, en Éxodo, capítulo 29, versículos 45 y 6, dice, vamos a buscarlo rápido. Es una palabra importante, así que busquemos Éxodo 29, versículo 45. Éxodo 29, versículo 45 y 6, se los leo. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Aunque el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, ellos bajaron a Egipto y sirvieron al faraón y vivieron como esclavos miserables durante 400 años. ¿Qué significa eso? Que aunque el hombre es un ser precioso creado a la imagen de Dios, cayó antes de servir a Dios. No sirve a Dios, no tiene descanso tampoco en su corazón, ni esperanza. Mientras que los israelíes sufrían en Egipto haciendo ladrillos, ¿sabían que las pirámides fueron hechas por los judíos? Cuando el primer ministro israelí, llamado Rabín, fue a Egipto para una cumbre de paz, dijo, ¿saben quiénes hicieron esas pirámides? Muchos todavía no lo saben. Nuestros antepasados las hicieron cuando fueron esclavos aquí durante 400 años. Rabín dijo eso. Y es cierto, en un libro de historia que leí, decía que cuando los israelíes eran esclavos durante 400 años, construyeron esas pirámides y las ciudades de almacenaje como Ramsés. Ellos hicieron ese arduo trabajo. Es por eso que los judíos ahora tienen la mejor técnica del mundo para construir con piedras. ¿Sabían eso? Por eso, aun estando dispersos por todo el mundo, eran contratados como maestros constructores. No solo construían con piedras, ¿sabían que también formaron organizaciones secretas? La Freemason,
la organización secreta más temida del mundo. Free significa libre y Manson significa albañil, constructor con piedras. No solo construían con piedras, sino que mientras lo hacían formaban organizaciones clandestinas. Fue así como comenzaron el movimiento de independencia de Israel. Incluso hoy en día la masonería existe como una sociedad secreta. Es la organización subterránea más temida del mundo. Ahora al final quieren conquistar el mundo. Los judíos que durante unos 2000 años fueron perseguidos y expulsados por todo el mundo rechinan los dientes queriendo vengarse. ¿Cómo piensan vengarse? ¿Acaso matarán a todos en el mundo? No, van a construir un mundo gobernado por los judíos. Esto no es una teoría, sino que ya está en marcha. Da miedo, ¿sabían de esto? En fin, esos constructores de piedra vivieron miserablemente como esclavos durante 400 años sin servir a Dios. Ellos estaban sirviendo al faraón sin descanso ni paz. No tenían ninguna esperanza, pero en ese momento Dios envió a Moisés y trajo sobre Egipto las 10 plagas y sacó a Israel con su poder, ¿cierto? Delante de ellos estaba el Mar Rojo bloqueando el paso y detrás lo seguía el ejército egipcio, pero el mar se abrió y cruzaron en seco. Salmo 106:9 dice, les hizo pasar por el abismo como por un desierto. El ejército egipcio, sin saber qué pasaba, los siguió y todos se ahogaron. Incluso hoy en ese lugar del Mar Rojo aún se encuentran ruedas de los carruajes egipcios. ¿Por qué se llama Mar Rojo? Porque hay muchas montañas rojas. Yo pasé también por ese mismo trayecto 2 veces, mirando hacia la derecha el Mar Rojo. Desde el Cairo, para entrar en Israel, en ese entonces no había vuelos directos. En Éxodo 29 dice que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto para habitar entre los hijos de Israel y para ser su Dios, para que ellos conozcan que Él es Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Para habitar en medio de ellos, Dios los sacó. ¿Cuál fue el propósito de liberar a Israel? Fue para que Dios estuviera con ellos. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí. Esto es una figura de lo que Dios haría en el Nuevo Testamento. Salvarnos para poder estar con nosotros. El propósito de Dios al salvarnos es para poder estar con nosotros. ¿Lo sabían? No es solo ser salvos y decir, nos vemos en el cielo, no es así. Desde el día en que fuimos salvos, Dios está con nosotros. Por eso en Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios. Significa que vivía junto a Dios. Y antes del juicio final del mundo, antes del diluvio, Dios lo llevó a Enoc consigo sin que viera la muerte. Así que en 2 Pedro 3:16 en adelante, a partir del versículo 6, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, es decir, por el diluvio de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Al final este mundo será juzgado por fuego, tal como descendió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. ¿Sabían que en el Mar Muerto no hay ni una planta ni un pez? Está completamente muerto ese mar. Pero al lado de ese lugar hay fuentes termales de azufre. He estado ahí 2 veces. Hay un valle extendido junto a él y todavía hay grumos de azufre.
también hay aguas termales de azufre. Cuando se hicieron pruebas con ese azufre, se descubrió que es el azufre más puro del mundo. Cuando se le prende fuego, arde instantáneamente. Eso prueba claramente que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por azufre. Pero cuando Dios juzgue al mundo al final, no necesitará enviar fuego del cielo como lo hizo con Sodoma y Gomorra. En Isaías 50, versículo 11, se menciona: «He aquí que todos vosotros os rodeáis de teas, andad a la luz de las teas que encendisteis». ¿Saben cuántas bombas ha creado el hombre? Incluyendo Corea del Norte, hay actualmente 9 países con armas nucleares. Y si estalla una, provoca una reacción en cadena. Según informes científicos, si estalla una guerra nuclear, en tan solo 30 minutos la Tierra será destruida por completo. No una, sino más de 100 veces podría quemarse completamente este planeta. No es una historia de ciencia ficción, es un hecho. Antes de que el mundo sea juzgado por fuego, Dios llevará a los creyentes salvos. Los llevará, y aunque antes del juicio final habrá una falsa paz, y 144,000 del pueblo de Israel serán salvos, luego el mundo será juzgado con fuego. Pero antes de eso, cuando el Señor venga en el aire, Él llevará consigo a los creyentes salvos. Así como Enoc fue llevado antes del juicio por agua, esto es una figura de cómo los salvos serán llevados antes del juicio final por el fuego. Y en Mateo 24:40 dice: «Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada». Y Lucas 17:34 dice: «Estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado». Ya sea que estén trabajando en el campo, preparando comida en casa o durmiendo profundamente, los creyentes salvos serán llevados. Al instante serán llevados. En inglés se dice rapture, arrebatamiento. Serán llevados. Pero los que son dejados serán dejados para siempre. Así que, al igual que Enoc, creo que también nosotros podemos ser llevados en vida. Aunque ya soy mayor, siento que el Señor vendrá mientras aún esté vivo. Así que vamos juntos. ¿Sí? Mis hermanos siempre me dicen: «Pastor, no se vaya primero, vámonos juntos». Claro, vayamos juntos, vivamos juntos y vámonos juntos, ¿sí? Una vez que somos salvos, el Señor está con nosotros mientras vivamos en esta tierra. Dios camina con nosotros. Así como guió al pueblo de Israel fuera de Egipto para habitar en medio de ellos, también el propósito de nuestra salvación es que Dios esté con nosotros. Desde el momento de que recibimos la salvación, el Señor está con nosotros. En 1 Corintios 6:19 dice: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio?» En cuanto recibimos la salvación, este cuerpo se convierte en un templo. ¿Lo sabían? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mora en vosotros? Dice. ¿Dónde está el Señor ahora? Él está dentro de mí, no está lejos allá. Algunas personas suben a las montañas para orar desesperados, gritando: «Señor». Con todas sus fuerzas grita. ¿Y qué dice Dios?
¿Qué? ¿Así? Si el Señor está en mí, ¿por qué tengo que gritar? Aunque hable en voz baja, Él me escucha. Aunque no lo diga, solo en mi interior también lo escucha. Lo sabe todo, incluso hasta mis pensamientos. Por eso en Gálatas 3:2 dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ustedes, los salvos, deben creer que el Espíritu Santo está en ustedes. Romanos 8:9 también dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué significa la palabra cristiano? Se le llama cristiano al que cree en Jesús, pero no deberíamos usar esa palabra a la ligera. La señorita Park o la señorita Kim, ellas son cristianas fieles, dicen. Pero si no viven como tales, no deberían llamarles así. La persona que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Ser cristiano significa que Cristo vive dentro de ti. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si creo que el Espíritu de Dios está en mí, entonces vivo siendo guiado por Él. Vivo junto con el Señor. La vida de una persona salva es, por supuesto, una vida que camina con el Señor. Pero hay quienes que, aunque han sido salvos, piensan que Dios está todavía ya lejos. Creen que si hacen algo mal a escondidas, Dios no lo verá. Señor, hoy, quédese tranquilo en casa, por favor, ¿ya? Porque hoy voy a ir a un lugar que probablemente no sea de tu agrado. Así que, por favor, quédese en casa, por favor. ¿Y qué diría Jesús? Qué bien, sí, ve con cuidado. ¿Así? No, Él diría: yo también voy contigo. Si estoy dentro de ti, ¿cómo voy a separarme? ¿Cómo podrían llevar al Señor con ustedes a un club, a moverte al ritmo de la música, a salir a beber con los incrédulos, simplemente para pasar el rato y divertirse? Hermanos, la vida cristiana consiste en creer que el Señor está con nosotros y caminar con Él. Caminar con Dios. El Señor está conmigo. ¿Conocen Gálatas 2:20, cierto? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que cuando el Señor murió, yo también morí, porque Él cargó con mis pecados. No solo murió el pecado, sino yo también. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El Señor en la cruz quitó por completo mi pecado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora yo he muerto y el Señor vive en mí. Él ha venido a morar dentro de mí y ahora es el dueño de mi vida. Antes vivía a mi manera, con mi terquedad y según mis propias maneras, pero ya no. Ahora el Señor es el dueño, Él está en mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor que me amó y se entregó por mí está dentro de mí, y vivo por la fe en ese Señor. Yo vivo con Él. ¿Pueden sentir al Señor? Hay que creerlo. Eso es vivir con el Señor. Por eso en Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Desde el día que fuimos salvos, como dice la alabanza, siempre en mí está el Señor y yo también en Él. Estoy en el Señor y el Señor está en mí, es verdad. Ahora, no se puede separar a Cristo de mí.
A esa persona se le llama cristiano. Cuando fuimos salvos, recibimos la salvación como pecadores. Pero ya saben que el nombre de Jesús significa salvación y Emmanuel significa Dios con nosotros. El propósito de salvarnos fue que Dios pudiera estar con nosotros. Mientras vivamos en esta tierra, Dios está con nosotros. Y ahora veamos Apocalipsis 21. Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 1. Leamos juntos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Hasta ahí, léanlo mucho, por favor. Lean mucho la Biblia. Aquí, un cielo nuevo y tierra nueva se refiere al cielo eterno. El planeta Tierra será destruido a su debido tiempo, ¿sabían? Pero nosotros iremos al cielo nuevo y a la tierra nueva. Dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esta vida empieza con llanto, se vive con llanto y termina con llanto también, ¿no? Incluso el Señor lloró mucho mientras estuvo en este mundo. El versículo más corto de la Biblia dice: Jesus wept. Jesús lloró. Jesús experimentó todo el sufrimiento y aflicción que experimentamos los humanos. Y en el cielo, aquellos que fueron salvos vivirán eternamente con el Señor después de caminar con Él en esta tierra. Aquellos que caminaron con el Señor aquí vivirán eternamente con Él en el cielo. ¿Creen en esto? Los que no tienen esa esperanza son los más desdichados. Hermanos, este mundo es pasajero, es breve. Salmos 89 dice: Recuerda cuán breve es mi tiempo. Nuestra vida es corta. En Salmos 39:5 David dijo: He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Delante de Dios, si pones una hormiga en la palma de tu mano, pronto caerá, ¿cierto? Así de corta es nuestra vida ante Dios. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Uno puede ganar mucho dinero y volverse rico, lograr grandes cosas, alcanzar poder, ser presidente o lo que sea. Pero todo es como un sueño de una noche. La vida es como un solo capítulo de un sueño, y cuando termina todo se acabó. Y Hebreos 13:14 dice: Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermanos, esta vida es corta, es muy corta, tienen que saberlo. Santiago 4:14 dice: Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. David dijo: Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Salmos 39:6 dice: Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. David lo vio claramente. Se afana en vanidades acumulando riquezas como si fueran a vivir cientos de años.
Y versículo 7 dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Esto lo dijo David cuando ya había conquistado las naciones vecinas y se convirtió en el rey más grande. Hoy en día, en nuestro país, todos quieren ser presidente. Pero cuando uno se convierte en presidente y hace mal, puede terminar en una casa grande, ¿no? Que es la prisión. Ese cargo más problemático. Cuando era niño, todos decían que querían ser presidentes. ¿Acaso es tan bueno ser presidente? Ese cargo más difícil, ¿sabían eso? Yo agradezco no haberme convertido en presidente por eso. Aunque nadie me lo ofreció, ni lo quiero. Estoy muy bien así. Hermanos, en esta vida no importa si vivimos en pobreza o en riqueza, si estamos enfermos y enfrentamos la muerte, igual todo es temporal. Cuando pensemos que pronto estaremos ante el Señor, nada más importa. La pobreza no importa, ni si la gente te señala o te critica. No hay razón para enorgullecerse por recibir halagos, ni para entristecerse por las críticas. Pues el Señor está conmigo y estará conmigo hasta que me lleve a su reino. Esta vida pasa rápidamente. ¿Por qué esperamos tanto de este mundo temporal? Nuestro verdadero hogar está en otro lugar. Sí, caminamos con el Señor aquí, luego vivimos eternamente con Él en el cielo. No por 100, 1000 o 10,000 años, sino para siempre. ¿Pueden creerlo? Si no pueden creerlo, es grave. Aquellos sin esta esperanza son los más miserables. Cuando ven a la gente del mundo, pensamos, incluso los ricos pronto se irán y los pobres también. Entonces, ¿por qué hay tanta codicia? Los ricos quieren más y los pobres desean también más. Pero después de ser salvos, ya no importa si somos ricos o pobres, ¿verdad? Porque es como un sueño. En un sueño puedes soñar que eres rey, que eres rico o que estás sufriendo, pero cuando despiertas se acabó. No pongan su corazón en este mundo. No tengan expectativas aquí. Nuestro verdadero hogar está en otro lugar. Dios ya lo ha preparado. Hebreos 13:14 dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Por eso Dios ha preparado para nosotros una ciudad eterna. Cuando Jesús habló de su partida en la cruz, sus discípulos estaban angustiados y preguntaron qué harían si Él se iba. Estaban turbados de corazón. Por eso en Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les dijo que se iba. Aunque los discípulos habían sufrido con él, también habían disfrutado de su compañía, así que preguntaron, ¿y ahora qué haremos si te vas, Señor? Pero él les dijo, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso fue el consuelo que dio el Señor. Y dijo, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. No importa cuán grandes sean nuestras dificultades aquí, el Señor nos consuela diciendo, no te preocupes, nuestro hogar está en otro lugar. Es eterno. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Se han imaginado lo hermoso que será el cielo? Por muy buenas que sean las cosas de este mundo, cuando lleguemos al cielo probablemente no serán ni una 10,000ª parte comparado con lo que veremos allá. Cuán hermoso debe ser el cielo. Hebreos 1:14 dice que todos los ángeles son espíritus ministradores. 1/3 de los ángeles cayó junto con Lucifer y se convirtieron en demonios y mensajeros del infierno, pero aún quedan 2/3 sirviendo a Dios.
Por eso Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores y enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así los ángeles son servidores de los salvos. ¿Lo sabían? ¿Sabían que a cada persona salva se le asigna un ángel guardián? Sí, debemos creerlo. Dios no nos dice cosas que no estén en la Biblia. Y por cierto, los ángeles si caen, Jesús no murió por los ángeles. Aunque ellos caigan, no hay salvación para ellos. Es porque el propósito por el cual Dios creó a los ángeles y el propósito por el cual creó al ser humano son distintos. Nosotros somos hijos de Dios, pero los ángeles no pueden convertirse en hijos de Dios. Ellos son espíritus ministradores. Nosotros, los salvos, somos la esposa de Cristo y los ángeles no pueden ser la esposa de Cristo. Por eso ellos desean mirar detenidamente la salvación que hemos recibido. Ellos la anhelan y la consideran maravillosa. Les parece increíble la salvación. Por eso el cielo es un lugar donde viviremos eternamente con Dios. Y aquí, en la tierra, es donde los salvos caminan con el Señor. Debemos caminar con Él. Veamos Miqueas 6. Debemos terminar ya. Busquemos Miqueas 6, versículo 8. Antiguo Testamento, Miqueas 6, versículo 8. Vamos a leerlo juntos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice, oh hombre. Esas palabras son para los salvos. El Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Esta es la voluntad de Dios. Y también te pide amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que caminemos humildemente con el Señor. Eso es lo que Dios considera bueno. Los que han sido salvos deben ahora caminar con Dios. En Mateo 28:20, cuando Jesús ascendió al cielo, dijo, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mientras los salvos vivamos, el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Isaías 41:10 dice, «No temas porque yo estoy contigo». Jesús dijo que jamás nos dejará solos. Caminar con Dios es llevar una vida apartada del pecado. Jeremías 11:45 dice, «Sed santos porque yo soy santo». Y 1 de Pedro 1 dice, «Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Dios nos dice, «Sed santos porque yo soy santo». Para caminar con Dios debemos vivir apartados del pecado. Como Dios es santo, nosotros también debemos vivir en santidad. Por eso una vida que camina con Dios es vivir con sinceridad, vivir de una manera que Dios apruebe en todo. Proverbios 3:6 dice, «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Reconocerle en todo significa que involucramos a Dios en cada asunto de nuestra vida. Consultamos con Él. ¿Dios debería hacer esto o no? Si nuestro propósito es claro, entonces consultamos con Dios. Y Él, que conoce nuestros corazones, ciertamente nos ayudará. Debemos hablar con Dios sobre todo, sobre cada asunto.
Eso es reconocerle en todos nuestros caminos. Hay que dejar que Dios intervenga. ¿Para qué es caminar con Dios si no es para eso? No es para que vivamos como queramos. Marcos 7:6 dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cualquiera puede decir cosas con la boca, ¿no? Alaban, incluso alabar sin vivir según la voluntad de Dios es una alabanza falsa. Lucas 6:46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Decir Señor, Señor con los labios, pero no vivir conforme a su palabra es despreciar a Dios. Si el Señor está con nosotros, debemos honrarlo y hacerlo feliz. Si hacemos feliz al Señor, Él nos ayudará para que nosotros también podamos estar felices. Así es. Bueno, intenté ser breve, pero me alargó. Ya quiero terminar. Cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, en Mateo 3:17 dice: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta declaración, más que solo ser para Jesús, también es para los creyentes salvos. Veamos un versículo más. San Juan 8, versículo 29. Versículo 29. Leamos juntos. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí Jesús dijo: el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Jesús, como el Hijo unigénito, vino a este mundo y vivió 33 años. Y siempre hizo lo que agradaba a Dios. Por eso Dios no lo dejó solo. La vida de caminar con Dios es la vida que alegra a Dios siempre. Efesios 5:10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Hay que comprobarlo. Debemos buscar y probar lo que le agrada a Dios. Esa debe ser la meta de nuestras vidas. Por eso, Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo también dijo en 2 Corintios 5:9: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo se esforzaba por agradar al Señor, ya sea en vida o en muerte. Y Efesios 5:10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Hay que buscar y comprobar. La respuesta está en la Biblia. Debemos encontrar en la Biblia qué es lo que agrada a Dios y vivir como Jesús vivió. Jesús no solo es nuestro Salvador, sino que su vida terrenal también es el modelo para todos los creyentes. Así como Enoc, debemos recibir el testimonio de haber agradado a Dios antes de ser arrebatados, ¿no? Una vida que camina con Dios, una vida que le agrada, una vida apartada del pecado. Eso es lo que debemos hacer. Mediten profundamente en eso, por favor. ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? Lo sabrán si estudian la Biblia. Debemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a discernir eso y vivir así. Oremos juntos. Dios Padre, lleno de misericordia, gracias por apiadarte de nosotros que andábamos en pecado lejos de ti.
Gracias porque nuestro Señor Jesús cargó con la maldición y el juicio que nosotros merecíamos recibir, y porque nos salvó sin ningún mérito nuestro. Ahora nuestro corazón, alma y cuerpo son tuyos, Señor. Queremos vivir según tu voluntad. Por eso, guíanos para que todo lo que comamos, bebamos o hagamos, lo hagamos para tu gloria y para que podamos llevar una vida que te agrade. Y cuando pronto sea el día de tu retorno, esperamos, Señor, vivir eternamente contigo en tu reino eterno. Protege a todos los hermanos salvos, Señor, y ayúdanos a vivir por tu voluntad. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.